Bien. Bienvenidos entonces a nuestra clase número 4, ¿no? ¿Clase número 4? ¿Clase número 3? ¿Clase número 4? ¿O no? Sí, 4, ¿cierto? Tuvimos una clase introductoria y estamos en la cuarta clase de esta unidad 1. Perfecto. Sí, porque es la 4. Solo que estoy mirando aquí mis apuntes y me estoy perdiendo un poco. Voy a cerrar algunos apuntes que están confundiéndome, perdón. Sí, clase número 4. Bien, quiero contarles un poquito lo que vamos a hacer durante el día de hoy y nos lanzamos de lleno a nuestra actividad. En primer lugar, lo que vamos a hacer es orar. Quiero partir orando. A veces se nos olvida, perdón por eso, hermanos, pero la idea es que hoy día podamos orar. Vamos a también a tener una conversación inicial, digamos, de alguna manera introductoria. Dentro de esa conversación también queremos saber si es que quedaron algunas preguntas pendientes de las semanas anteriores. Se van a ir poniendo si tú en este momento dices, oh, yo tengo una pregunta que anoté, que se me olvidó. Bueno, póngale al tiro ahí en la sección de preguntas y respuestas. No sé si a ustedes les sale igual, a mí me sale la ventanita dice QIA. QIA, que en inglés es Q&A, Q es por question and answers, preguntas y respuestas. Así que usted le puede poner ahí y escribe su pregunta para ver si conseguimos responderla. No prometo buenas respuestas, pero prometo intentarlo, ¿ok? Después vamos a hablar un poquito acerca de Génesis 12, que era justamente la lectura que ustedes debían haber preparado, ¿no? Génesis 12, ¿de qué se trata? ¿Quién es Abraham? ¿Por qué es tan importante esta figura? Estamos hablando de Israel y de su historia como familia. Vamos a ver qué hay allí, ¿no? En la narrativa de la Biblia. Luego de hablar de ello, vamos a tener un tiempo de conversar en grupos en torno a esta reflexión de Génesis 12. Y hacia el final, lo que vamos a hacer es compartir algunas experiencias de grupo y también vamos a pensar juntos ya a nivel más devocional cómo esta verdad puede hoy día hablarle a nuestra cultura para finalmente cerrar nuestra clase también en oración. ¿Ok? Entonces la clase de hoy se llama, bueno, la clase es la promesa de bendición. Vamos a estar revisando Génesis 12, allí va a estar enfocada particularmente los primeros tres versículos, pero la sección del 1 al 9 es donde nos vamos a estar enfocando. Todos deberían haber leído Génesis 12, si no lo hiciste, lo entiendo, no hay problema, lo puedes dejar para después, y todos deberían haber contestado la bitácora número 3. El tema de hoy es la promesa de la bendición cósmica, ¿no? Y les quiero leer el objetivo de la clase a ver si es que conseguimos cumplirlo hacia el final. Tiene básicamente dos objetivos esta clase. El primero es reconocer la identidad misional del pueblo de Dios como una familia escogida para bendecir a todas las familias. Y luego la dimensión cósmica de los propósitos de Dios, también la idea es reconocerla, esa dimensión cósmica de los propósitos de Dios, es decir, revertir la maldición de Génesis 3 y transformarlo en bendición. Ahí están los dos grandes objetivos de esta clase, así que habiendo dicho lo anterior, nos vamos a lanzar. ¿Les parece? Bienvenidos de nuevo a todos los que están conectándose, que quizás llegaron en medio de la presentación de nuestra introducción. Estoy aquí ajustando para verlos a todos mientras al mismo tiempo puedo ver mis apuntes. Perfecto. Entonces, le doy la bienvenida una vez más a todos a esta cuarta clase basada en Génesis 12. ¿Por qué no comenzamos orando? ¿Les parece? A ver, ¿a quién le pedimos orar? Le puedo pedir a mi querida Victoria que está allí, si puede guiarnos en oración. Vicky, ¿podrías? De repente desaparecía Cristóbal, perdón Cristóbal, te iba a pedir, pero pueden orar los dos si quieren. Pero en un momento como que el Por Señor... ella, siempre mejor ella. Ok, perfecto. Em, Señor, vamos a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo para agradecer por esta reunión, para agradecer por esta nueva clase junto a nuestro profesor, Pastor Diego. Te pido que el Espíritu Santo esté guiando toda esta enseñanza, Señor, que tú nos puedas dar nuevo conocimiento, que se haga vida en cada uno de nuestras vidas, de nuestros hermanos, Padre. Te agradecemos desde ya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Bien, vamos a avanzar. Ahí Josefo me va a estar ayudando con algunas preguntas. Hola, Josefo. Veo en el chat que me pusiste hola. Y recuerden que mientras vamos avanzando, ustedes pueden ir poniendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Simplemente quiero comenzar haciendo un recordatorio de lo que vimos la semana anterior. Hemos estado en este recorrido, a todos ya les he contado, este es un curso en dos partes.
se llama Introducción a la Predicación. El título completo en realidad es Introducción a la Predicación Bíblica, ¿ya? Y como la predicación es bíblica, necesitamos entender de qué habla la Biblia antes de siquiera ponernos a pensar si es que vamos a ser capaces de predicarla. Así que tiene dos módulos. El primero es una introducción a la Biblia y el segundo módulo es una introducción a la predicación. Desde ya, como les dije la semana pasada, vamos a estar trabajando esas habilidades que van a ser necesarias justamente para el segundo módulo, es decir, para poder realmente predicar un texto bíblico. Y en este primer módulo vamos a estar viendo en 7 partes la gran narrativa de la Biblia, la gran historia de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la creación hasta la nueva creación. Pasamos así por Génesis 1, 1 y 2 en realidad, y la creación, como Dios crea, con el gran centro de Génesis 1 en que en realidad nuestras vidas, la vida del ser humano no es una coincidencia, sino que es un diseño, una intención divina justamente con un propósito divino, que es gobernar de parte de Él a toda la creación, para bendición de toda la creación, pero también para la gloria de nuestro Dios. Eso lo vimos en Génesis 1, ¿se acuerdan? Génesis 1 y 2. Hay textos particularmente importantes, son Génesis 1, 26, 28, ¿no? La manera en que Dios crea al hombre y a la mujer es de una manera en que la imagen de Dios reposa sobre esa dualismo, no es un dualismo en realidad, ese dúo, hombre y mujer, y al mismo tiempo ambos están llamados a gobernar de parte de él. Así que Génesis 1, 26, 28, primera clase, segunda clase, o bueno, en realidad, segunda parte, vimos la caída la semana pasada, ¿se acuerdan? La famosa caída, y la caída es un término más bien que se usa teológicamente, la gente llama la caída, para describir el momento en que la humanidad deja de vivir en ese shalom. ¿Se acuerdan de esa palabra que hablamos? Shalom, esa paz que es más que simplemente la ausencia de conflicto, tiene que ver con una plenitud. Quizás una traducción más apropiada de shalom sería plenitud. Es la satisfacción completa y plena de saber que todo está en el orden adecuado, es decir, el orden creado por Dios para todo. Y por lo tanto nosotros nos hallamos donde deberíamos estar. ¿No te has dado cuenta cuando a veces uno pasa por momentos difíciles, llega a la casa de la mamá y la mamá te abraza y tú sientes, "Ah, aquí estoy donde debería estar"? O cuando tuviste un día difícil, llegas a tu casa y tu esposo o tu esposa te abraza y dices, aquí es donde debería estar. Esa sensación de plenitud cósmica, no solamente personal, sino cósmica, es la que se experimenta en Génesis 2, Génesis 1 y 2, pero que se pierde en Génesis 3. Y dijimos que el ojo del huracán estaba justamente en la inversión de el orden creado. Dios creó un universo en el que Él gobierna por medio del hombre a toda la creación, y en Génesis 3 vemos un universo que de alguna manera pasa a ser gobernado por una criatura rastrera, diciéndole al hombre cómo debe relacionarse con Dios. Se invierte el orden creado y desde entonces vivimos en un desastre. No experimentamos shalom, sino muerte, decadencia y frustración constantes. De hecho, la palabra que Génesis 3 va a usar y que hoy vamos a volver a referenciar es maldición. Desde allí en adelante es la primera vez que aparece esa palabra en la Biblia, es en Génesis 3, con Dios diciéndole a Adán, a la serpiente en primer lugar serás maldita, y en segundo lugar a Adán diciéndole, la tierra será maldita por tu causa. Ahora vamos a ver cómo es que Dios se las arregla, porque la semana pasada, ¿se acuerdan que terminamos con una sensación como de que estaba todo mal? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No? Y de alguna manera nos podemos preguntar quién podrá ayudarnos. Y en este caso no es el Chapulín Colorado, sino que es justamente nuestro buen Dios y sus buenos propósitos para su buen mundo. Así que nos vamos a arrojar a ello y vamos a revisar inmediatamente porque veo que hay algunas preguntas que ya han hecho. A ver si es que alcanzo a leerlas. Paulina dice, me quedo con la duda, ¿por qué, si todo era perfecto en el Edén, cómo llegó el maligno allí? Paulina, estás haciendo una de las preguntas más largas de la historia del cristianismo. La verdad es que el texto no nos dice, no sabemos. Sara la semana pasada me preguntaba y me decía, oiga, pero hay gente que dice que allí hay un ángel, que había un ángel que cayó primero, que la caída del ángel, y el ángel salió con otro, hizo un contrato, se coludieron, hicieron una colusión allá en el cielo. Todo eso, la verdad es que es muy popular en las iglesias, pero lamentablemente la Biblia no enseña con claridad qué pasó. A esa pregunta,
o ese asunto se le llama la teodicea. Este es solamente ñoñería para quien le interese. Teodicea se refiere, en el fondo es cómo es que el mal llegó a existir, cómo es que Dios creó el mal. El mal es algo que Dios permite, que Dios hace. ¿Por qué existe Satanás? ¿Por qué existe la serpiente? Todas esas preguntas. Y el nombre te lo dice todo. Teodicea es una gran pregunta con el que la iglesia histórica ha luchado y hay distintas posibilidades de respuesta, pero una de las cosas que creo que deberíamos preservar constantemente frente a la palabra de Dios es una humildad que dice, mira, hay cosas, de hecho hay un texto que dice esto, a ver si lo encuentro rápidamente para leérselos y no chamullárselos. Me parece que es Deuteronomio 18:18, ¿no? No, me equivoqué. Pucha, pensé que era ese. Lo voy a tener que buscar y les se los digo. Pero hay cosas que Dios ha revelado a los hombres, a nosotros, a la humanidad, y hay cosas que no ha revelado. A ver si lo encuentro rápido, perdón. Deuteronomio 29:29, era 18:18, me equivoqué de número. 29:29, mira lo que dice. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir eso? Creo que una interpretación adecuada es recordar que hay cosas que la Biblia no nos explica. Y parece que nuestro buen Dios considera que no es necesario para nuestra vida y salud espiritual saber esas cosas que están ocultas. Así que a veces hay hermanos que se vuelven un poco loquitos ahí o obsesionados, ¿no?, con estos temas y tratan de resolverlo como si se tratara de escribir una nueva teoría científica. Pero como la palabra de Dios no es simplemente un objeto de estudio, sino que es una palabra viva, creo que siempre tenemos que tener ese respeto de aquel que la escribe, de aquel que la revela, que es nuestro buen Dios, y ha decidido revelarnos algunas cosas y otras no. Y creo que en este caso es probablemente el ejemplo más clásico de unas cosas que no sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que allí estaba esa serpiente. Apocalipsis nos va a decir que esa serpiente es Satanás, que ese Satanás será vencido al final definitivamente. Y por lo tanto, lo que hay al comienzo, que es la potencialidad del pecar, no estará al final, porque Satanás habrá sido derrotado y estará completamente ausente de la nueva creación. Así que, Paulina, lo siento, pero es todo lo que tengo para poder ofrecerte como respuesta, porque al echar mano de la teología cristiana de 2000 años, la verdad es que no hay nada seguro, solo especulación. ¿Podrías dar, Gustavo, dice, un listado o comentar sobre las líneas argumentales en relación a la teodicea y cómo se toma en el mal? Si existe una visión que sea como la más acordada. No sé si hay mucho acuerdo, la verdad, Gustavo. Yo creo que yo soy anglicano, con mucho gozo de decirlo, anglicano reformado, y la iglesia anglicana, junto con la iglesia reformada continental, es decir, la iglesia presbiteriana europea, siempre ha tenido ese cuidado, de decir, mira, aquí nos vamos a parar con cuidado porque no sabemos. Con mucha humildad nos vamos a atrever a hacer reflexiones teológicas, pero si la cosa no está clara, más vale dejarlo hasta ahí. Y yo recomendaría esa misma postura. Es decir, con estas cosas, mejor no nos metamos en problemas, mira que después terminamos fanáticos de posiciones que no podemos comprobar bíblicamente. Mejor podemos decir aquí, la verdad es que no sabemos, así que puede ser una cosa, puede ser otra, no sabemos. Hay muchas de estas preguntas que la verdad es que más vale reconocer humildemente que no podemos contestar. Richard dice, si es que Génesis 2:17 promete la muerte al comer del árbol prohibido, ¿por qué no ocurrió así en Génesis 3:6 y 7? ¿Se refiere a la muerte natural o se está refiriendo a la muerte espiritual? Qué buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, Richard. Efectivamente, hay un autor, no, hay varios teólogos que se refieren a este problema, ¿no? Y por lo tanto hay algunos que dicen, mira, en realidad la muerte de la que Dios está hablando no es una muerte inmediata, no es que los va a ejecutar, no es una ejecución, el juicio, sino es la experiencia de vida que constituye la muerte. Es una locura, pero es una manera de vivir que es equivalente a la muerte. Y es loco pensarlo así, porque siempre pensamos en la muerte como el fin de la vida, ¿no? Pero parece que hay una manera de vivir que es muerte en sí misma. En el Nuevo Testamento vamos a volver a ver esto, ¿ah? Recuerden, por ejemplo, cuando Pablo va a decir que ustedes, le dice a los Efesios, en Efesios 2, le dice, ustedes antes estaban muertos en delitos y pecados. Qué extraño, pero ¿cómo si estábamos muertos? Estamos vivos, Pablo, le dirían los receptores de la carta, ¿no? Pero parece que la manera de vivir sin Dios, desconectados de Dios,
En primer lugar, es una esclavitud, ¿no? Estamos sometidos a una esclavitud de Satanás. Em, Lutero va a escribir un tratado que le llama La esclavitud de la voluntad, y toda la razón, ¿no? El ser humano es esclavo del pecado. Pero, además, entonces la experiencia misma de la vida del ser humano constituye muerte. Es decir, yo ahora ando con la garganta media delicada, la semana pasada me conecté bien, bien enfermo, estaba ya 2 semanas. La enfermedad, el dolor, la pérdida, la soledad, tantas cosas que experimentamos en nuestra vida que no están bien. Incluso pienso los males con los que lidiamos que son psicológicos, ¿no? Muchas veces nuestros cerebros no funcionan como deberían y a veces dependemos de medicamentos de por vida para poder funcionar. Todo eso, de alguna manera, habla de una manera de vivir que es opuesta a la plenitud del shalom del jardín y a la plenitud del shalom que será restablecido una vez que el orden creado sea establecido por allá en Apocalipsis 21, donde Dios gobernará por medio del ser humano a toda la creación de nuevo. Así que parece que la muerte es una palabra más rica conceptualmente en la Biblia de lo que nosotros tenemos en nuestro lenguaje moderno. Nosotros en la modernidad hablamos de la muerte como alguien que deja de tener pulso, pero para la Biblia la muerte es mucho más grande. Tiene que ver con una experiencia de vida, de estar muerto en vida. Joaquín Soto dice, pastor, quizás el mal sería la ausencia de Dios. Esa es una teoría, efectivamente, algunos proponen esa idea, y ciertamente donde está el mal no hay agencia de Dios, no hay agencia de Dios. Sin embargo, para la Biblia, una y otra vez, aquí hay una lectura que tenemos que hacer honesta, ¿no? Como decir, bueno, ya, a nosotros nos gusta, a veces tenemos una posición, un interés creado en algo, pero la Biblia una y otra vez nos habla de que este ser maligno, y esa es la manera en que Jesús se va a referir a Satanás, el maligno no es simplemente un sentido abstracto, un concepto abstracto, es una persona. Una y otra vez se presenta a este maligno como una individualidad, una personalidad, no es un ser humano, pero sí es un ser, una persona. Así que sí, en un sentido, pero el mal es más que simplemente la ausencia de Dios. Parece que efectivamente hay un ser personal que encarna esta rebelión a la que somete a la creación justamente desde Génesis 3 en adelante. Vamos a contestar las últimas dos y avanzamos, ¿ok? En Génesis 3:6, la actitud de Adán se puede entender como pecado, su pasividad, yo diría absolutamente. Si es que Dios le había dicho que él era el encargado básicamente de guardar ese pacto, ¿no? De procurar que en el jardín eh, se hiciera la voluntad de Dios. Y Adán está ahí mirando y diciendo nada, yo creo que sí, ¿no? Seríamos culpables, incluso en los sistemas judiciales actuales, si es que tú eres un participante pasivo, no sé, de un asesinato, eres cómplice, ¿no? No estás haciendo nada para impedirlo. Entonces, con mayor razón en este caso, yo creo que Adán peca, Adán falla, fracasa en el rol que Dios le ha dado. Y eso es pecado. Vamos a ver más tarde que esto también es un antónimo de la santidad y por lo tanto la santidad es más que simplemente el cumplimiento de ciertas normas sociales, es más que simplemente ser una buena persona y ya se comienza a vincular con una idea más específica que tiene que ver con vivir de una manera que responde a los propósitos de Dios. Emanuel, esta es la última preguntita y avanzamos a la siguiente sección, ¿ok? La muerte es un regalo de Dios para la humanidad, ya que al estar en desobediencia pasaríamos una eternidad sin Dios. Sin embargo, Dios nos ama, que usa la muerte para llevarnos a Él. Ahora, la muerte es un Mercedes-Benz para los que creemos en Dios en Cristo. Sí, pero ahí hay distintas etapas, pues, Manuel, porque en el momento, en primer lugar, depende de lo que queremos decir con la muerte. La muerte, ¿cierto? Si es que vamos a Génesis 3, parece ser que es más que el término de la vida, ¿no? Es esta experiencia misma de la vida misma, ¿no? Una experiencia que no experimentamos solamente después de la vida, sino durante la vida. Entonces, en ese sentido, no es un regalo, es un juicio. Es un juicio de parte de Dios, conforme a la palabra de Dios, de acuerdo con las advertencias de Dios, ciertamente. Ahora, la muerte final, es decir, el cese de la existencia, por decirlo de alguna manera, en esta vida, puede ser un regalo para aquellos que tienen fe en Cristo. Sin duda, un profesor de teología que yo tuve, un querido amigo, Luke Foster, el doctor Luke Foster decía, lo que hizo Dios con la muerte fue agarrar el Rottweiler más salvaje que has visto, el perro más feroz que ha existido en la historia, y lo transformó en un perrito de estos de compañía, ¿cómo se llama? De ayuda, de
de asistencia. Ahora tiene el rol de tomarnos de la manito suavemente y conducirnos. Oh, mira, ahí hay un perrito, mira. Algo así. Así quedó el Rottweiler. Adorable, chiquitito, que nos dice, por aquí, venga por aquí, lo voy a llevar a su maestro. Y nos lleva de esta vida a estar con Jesús. Efectivamente, eso sí, ciertamente es un regalo. Bien, amigos, vamos a avanzar entonces con esta parte de la clase que ya nos metemos en Génesis 12. Así que hablando, antes de hablar de Génesis 12, quiero que te tomes un minuto. Ahora mismo, en este segundo, deja de mirar las otras pantallas que quizás tienes abiertas, deja de distraerte y piensa en un minuto, piensa en una palabra que caracteriza a tu familia. Una palabra que caracteriza a tu familia. Si ya tienes la palabra, ponla en el chat ahora. Bueno, si quieres, si no quieres, está bien, ¿eh? Tal vez nuestra experiencia familiar no ha sido muy buena y no queremos compartirla, se entiende perfectamente. Equipo, pueblo, trabajador, fe, unión, bendecida. Ah, choclonada, gritones, quietud, amor, unidad, útil, unidad, unidad. Buenísimo. Apoyo, cuidado, dice Alejandro. Mayra dice resiliente. Rubén, unión. Cristóbal, bendita. Camila dice amor. Gustavo, trabajadores. Franklin, habladores. Johan, locura. Buenísimo. Aprendizaje, dice Iván. Fantástico. Todas las familias son distintas, ¿cierto? Todas las familias son distintas. Me encanta. Si nosotros vamos a Génesis 12, justamente vamos a ver la historia de origen de una familia. Y en un sentido, vamos a recorrer esa palabra que define esa familia para siempre. Y fíjate que estamos viendo algo que ocurrió hace miles de años, hace miles de generaciones atrás, y hasta el día de hoy continúa siendo algo que define a esta familia. Esta familia hoy la conocemos como Israel, pero comienza con la historia de dos ancianos. Uno es Abraham y su esposa Sara. Ya viejitos, viejitos, pasados, me parece que a estas alturas pasados los 80 años, así que están bastante avanzados en años y todavía les queda un buen rato de carrete ahí en la Biblia. Vamos a ir descubriéndola. Así que, ¿por qué no? Vamos rápidamente a leer Génesis 12 del 1 al 9. Le voy a pedir, a ver, ¿a quién le pedimos que nos lea? María Eugenia, ¿te puedo pedir a ti que nos leas Génesis 12 del 1 al 9? Ahí te mandé la solicitud para que actives el micrófono y nos lees el texto, por favor. Ok, sí. Perfecto. Del 1 al Al 9. 9. Sí, Ok, voy a leer en NBI. perfecto. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después, Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev.
Muchas gracias, María Eugenia, por esa lectura bíblica. Génesis 12, todos deberíamos haberlos leído, pero por si acaso no lo habías leído, ahí nuestra querida hermana nos ha leído para todos. Bien, entonces todos deberían haber respondido estas cuatro preguntas, así que yo espero que me ayuden. Voy a ir dándole quizás algunas dos, algunas una respuestas, así que en primer lugar vamos a responder juntos la primera pregunta. ¿Qué les llamó la atención del texto? ¿Qué te llamó la atención del texto? A ver si quieres compartir con nosotros eso que pusiste allí. Puedes levantar la manito y yo te doy acceso para que puedas responderlo activando tu micrófono. Si levantan la mano, digamos con el botón, yo lo veo, porque si no, no los alcanzo a ver, ¿ok? Tengo aquí, no sé cuántos hay en mi página, en mi pantalla, pero ahí son varios. Perfecto. Richard, por favor, cuéntanos qué fue lo que te llamó la atención del texto. Bueno, varias cosas. Dentro de eso, lo que aparece en el versículo 1 de 12, que la iniciativa siempre es de Dios. Esto se repite no solo en el 12, sino que se repite también en la creación del hombre y luego también de fallar. Es Dios quien sale a buscar al hombre, en este caso es Dios quien o busca a Abraham para la promesa. Eso es lo primero. Lo segundo es la confianza de Abraham de no titubear ante las adversidades que empezó a enfrentar por el hecho de creerle a Dios al salir de su tierra. Y lo tercero, que sí me llama mucho la atención también, es la mentira que está entre medio ahí en la historia de Abraham con Sarai, cuando eh, confabulan antes de ingresar a Egipto. Entonces, esa mentirilla, no sé cómo coloquialmente le llamamos los chilenos la mentira Piadosa. eh, piadosa, blanca, no sé cómo. Pero, en fin de cuentas, es una mentira y me extraña que no aparezca ninguna referencia cuestionando eso. Eso. Muchas gracias, Richard. Buenísimo. Mira, hay cosas que yo no me había ni fijado. Me sirvieron un montón. Muchas gracias por compartirlas. Tenemos a Daniel ahí, ¿cierto? Sí, Perfecto, Daniel, hola, buenas cuéntanos noches. tú. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué Espero que bueno. estés bien también. Oye, ¿tú dónde Eh, estás? ¿De dónde estás conectado, Daniel? Desde Providencia, De Proy, aquí en Santiago. sí, aquí en Santiago. Perfecto. Cuéntenos Ujú. usted qué fue lo que te llamó la atención del texto. Bueno, cuando parte y le dice que deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Eso es lo que me llama la atención del texto. ¿Y por qué te llamó la atención en particular? Chuta, porque no es nada fácil, yo creo. Llegar, Ujú. dejar tu patria, tu familia, tu patria. Mm, Y no sé por qué la familia de tu padre, y no la de la madre tal vez, y vete a la tierra que más encima yo te mostraré, que no sabe ni dónde es. mm. O sea, es como sígueme. Eso, tal cual, ¿o no? Se parece a otro Sí, caballero que caminó sobre la tierra y también dijo algo parecido. ¿O no? es claro. Claro, Qué coincidencia. sí, no es Buenísimo. fácil. ¿Hay algo más, Daniel, que te gustaría compartir? No, eso por ahora. No, Perfecto. no adelantamos. Ujú. Muchas gracias. Voy a preguntarle a Cristóbal con Vicky y Tito y ahí avanzamos, ¿ya? ¿Les parece? Oh, Cristóbal. Ahí sí. Cristóbal, cuéntenos, ¿qué le llamó la atención a usted? A mí en lo personal me llama mucho la atención esta sensación, o no es una sensación, esta clara señal de que el Señor desde el inicio tiene un plan para nosotros. Un plan, un plan urdido, un plan claro, desde el Génesis. Desde el Génesis. No, no es al azar, las órdenes y las directrices son claras, concisas, precisas. Sí, no revelando el plan completamente, esperando, creo yo, él esa respuesta de fe, de confianza hacia él, pero sí un plan perfecto del que hablamos muchas veces y que uno lo empieza a revisar a medida que avanza en la lectura de la Biblia en algunas otras partes y está presente siempre. Eso. Buenísimo, buenísimo, ¿cierto?
Hay un hilo. Y vamos a ver más del plan de Dios porque vamos a ver que tiene una relación retroactiva. Estaba tratando de inventar una palabra yo hoy día. Decía, ¿cómo le voy a poner a esto? Una cosa así como retropoyética, algo que se hace en relación con algo anterior. Y después dije, ya, pero me estoy inventando cuestiones que nadie va a entender. Pero lo importante es que hay una relación con algo que ha ocurrido en el pasado y una relación con algo que va a ocurrir en el futuro. Y ahí vamos a ver cómo es que el Señor va tejiendo este entramado. Tito Fajardo, ¿por qué no nos cuenta usted qué le llamó la atención? Y de ahí pasamos a la segunda pregunta. Oye, Tito, te moviste y ahora sacaste la manito y no te encuentro. ¿Dónde estás? Tito, ahí, ahí sí. Alcancé a achuntar el botón antes de que te ¿Aló? fuera. Ahí Ahí sí. sí, ahí sí. Hola, Perfecto. profesor, buenas noches. Buenas noches, Tito. Eh, De dónde estás conectado tú, Tito? de Viña del De Mar. Viña. Perfecto. Sí, ¿De qué iglesia eres? ¿O eh, vas a alguna iglesia? de la Presbiteriana de Viña del Mar, ¿La la primera primera? Viña. Sí, Vamos primero a Presbí, son amigos queridos. sí, compañero suyo, el pastor David. Sí, pues sí. Eh, mira, a mí me llamó, bueno, siempre me ha llamado un poco la atención cuando dice que Jehová le habla a las personas en el Antiguo Testamento. ¿De qué manera se comunicaron? Es una cosa, un misterio que siempre me ha llamado la atención. Y respecto a esto, un poco quizás coincidiendo con lo que dijo un hermano en delante, que veo en Abraham, si bien se ve una fe, porque él le creyó a Dios, no es una fe perfecta, porque cuando fue a Egipto mintió porque tenía temor de que le fuera a pasar algo. Entonces, si bien es cierto, tenía fe en lo que le había dicho Dios, en el momento de verse en dificultades, su fe igual flaqueó con lo que estaba viviendo. Absolutamente, y por eso nos recuerdan siempre, sobre todo en el mundo reformado, que cuando enseñamos en la escuela dominical para niños, no es tan bueno usar las historias de la Biblia como estas historias de los héroes de la fe, porque nuestros mejores héroes de la fe se nos caen, solo Jesucristo es el único que no se cae, ¿no? Pero el resto, desde Abraham, desde Adán, todos para adelante, tenían una historia bonita por un lado, pero el lado B de la historia es bien complicado. Gracias, muchas gracias hermano por compartir con nosotros, Tito. Muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Les parece qué preguntas le surgieron de la lectura? Y aquí voy a ver si es que los que quieran nuevamente levantan la manito para poder verlos, porque si no, no los veo. Y les doy acceso a que puedan compartir con nosotros. ¿Alguien quiere compartir qué pregunta le surgió de la lectura? Nadie, no hay preguntas, quedó todo claro. ¿Sí? Fantástico. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Avanzamos? ¿O alguien se quedó con ganas de hacer alguna pregunta? Miguel Bustamante tenía ganas. Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola, si me Hola. escuchan Sí, te bien, escuchas súper bien. ¿De dónde estás conectado, Miguel? ¿me escucha? Hola. Sí, se escucha súper bien. Ah, bueno, saludo a usted, pastor. Perdón, Yo estoy medio pegado, ¿no? de repente como que se cortó, no sé si, sí, Mira, no sé si todos están, dame un minuto bueno, para yo estoy poder. en la comuna de Pudahuel, Santiago. Perfecto. ¿Alguna Sí, no hay iglesia, problema. hermano? Sí, de la iglesia de Agua Vivas. Aguas Vivas. ¿Es una iglesia independiente o de alguna denominación? Sí, sí, Perfecto, independiente. perfecto. Nació como congregación en la ciudad de Temuco, Mira, mira. Qué bueno, tengo. trayéndose un poco de lo que era el mundo de los hermanos bautistas. Ah, mira, por ahí viene. Miguel, no me quiero perder tu interacción, entonces dame 10 segundos que voy a cambiarme de red para poder escucharte mejor, ¿ya? Para que no se me pegue. A partir de ahora, ya. Y ahora, ya. Y ya estoy de vuelta. Muchas gracias, Miguel, por su paciencia. Ahora sí, Miguel, ¿qué pregunta te surgió de la lectura? ¿O qué preguntas? Sí, es una pregunta y tiene que ver también con lo de la sección anterior que me llamó un poco la atención, es el versículo 3, donde dice, bendeciré a los que, bueno, yo lo voy a leer en Reina Valera, mi hermana la vivió en NBI, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicen, maldeciré, y esto es lo que me llama la atención, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces me da la sensación, y eso lo aprovecho de preguntar,
me da la sensación de que este versículo también habla no tan solo del pueblo de Israel, sino que todas las familias de la tierra. O sea, está hablando también un poco, como vimos en los primeros versículos, sobre las promesas. También aquí veo ahí una pequeña sutileza respecto a quienes serán benditos a través de Abraham. Eso es, más que nada, mi querido hermano. Muy buen ojo teológico, Miguel. Esa es parte esencial de este texto y la razón por la cual lo vamos a ver, porque justamente por ahí va la cosa, ¿no? Hay algo que está presente aquí, en esa dimensión cósmica, le vamos a llamar, de la promesa de Abraham, que por un lado echa mano a algo que ya había ocurrido en Génesis 1, 26 al 28, tienen la tierra y su júzguela, y por otro lado echa mano de algo que va a ocurrir en el futuro, que vamos a ver, ¿no? En los profetas que van a decir toda la tierra será llena de su gloria. Vamos a ver esa bendición ser derramada y vamos a ver qué significa, pero muy, muy buena pregunta. Pastor Claudio, y después vamos con Cristian y ahí pasamos a la siguiente, porque si no, de ahí nos vamos a ir pegando. Así que, Claudio, por favor, cuéntenos. Bueno, ¿por qué no nos dice, en primer lugar, yo sé dónde estás, pero cuéntenos dónde está, cómo se llama su iglesia? Usted es pastor, ¿no? Perfecto, exactamente. Mi iglesia se llama Aposento Alto del Ministerio Jesús Rey de Reyes de la ciudad de Valdivia, región de los Ríos, y con muchas ganas de aprender del curso. Buenísimo. Fantástico, Claudio. Cuéntenos, ¿qué pregunta te surgió del texto? Perfecto. De acuerdo al versículo 1, me surgió la siguiente pregunta. ¿Qué rol estaba cumpliendo en el momento Abraham en que obedece a Dios de forma directa? ¿Qué papel, qué rol, qué trabajo, qué es lo que estaba haciendo para obedecer a Dios de forma directa? Segunda pregunta, ¿qué cosas pasaron por la mente a Abraham al escuchar a Dios sobre las bendiciones multitudinarias a su favor? Cuando Dios le narra que serás bendita, tú y la descendencia, ¿qué cosas pasaron por la mente, por la psique de Abraham? Y la tercera, ¿qué cosas pasaron por la mente de Abraham al momento de transportarse en aquellas tierras? Donde el texto más abajo señala de que él estaba peregrinando junto a su familia, junto a sus trabajadores, porque era un hombre adinerado. ¿Qué cosas pasaron por la mente cuando vieron esos paisajes mientras iba hacia la tierra donde Dios le iba a establecer? Esas tres preguntitas, Pastor Diego, fue lo que se me surgió en mi cesera. Muchas gracias, Claudio, te pasaste. Oye, son buenas preguntas y es bueno, porque hay algunas de estas preguntas que son preguntas del texto, pero otras que quizás son preguntas de, bueno, ¿qué hubiera estado haciendo? ¿Qué tipo de trabajo llevaría alguien en el Ur de los caldeos de esos años? ¿Qué se estilaba? ¿En qué contexto histórico? ¿En qué tipo de cultura vivía? Esas preguntas yo creo que ya es hora de que ya desvele esa realidad. Las tratamos de resolver justamente con algo que llamamos comentarios bíblicos. Y es aquí donde me voy a permitir hacer alguna recomendación. Algunos tenemos el privilegio de llevar, yo tengo desde hace, a ver, ¿cuántos años? 2013, 12 años. Sí, desde el 2000, no, pero yo mucho antes, a ver, del 2008 que yo empecé como a comprarme libritos, ¿no? Y 2008 hasta ahora, ¿cuántos años eso? Muchos. 17, 18 años. 17 años. Entonces uno va comprándose libritos y hubo momentos en los que queridos hermanos en la fe amorosos me dijeron, me acuerdo, tengo un amigo querido que trabaja todavía en la NAP y a ellos les llegaba de repente un bono por resolución de conflictos, qué sé yo, no tengo idea qué conflictos hay con el petróleo, pero de repente venían unos bonos y me dijo, ¿sabes qué? Me llegó un bono y te quiero regalar libros para que tú puedas comprar. Entonces, hay algunos que tenemos el privilegio y vamos comprando libritos y tratando de elegir lo mejor. Dos recomendaciones acá. Si usted puede ir de a poquito comprándose libros que vayan construyendo su biblioteca, incorpore buenos comentarios bíblicos. Así se llama la categoría de libros que se usan para estudiar con cuidado y detalle cada libro. Y los comentarios bíblicos normalmente están enfocados en un libro. O sea, yo justo aquí no tengo ningún comentario bíblico en la oficina. No, no tengo. Pero de repente son libros grandotes, no sé, 2000 páginas, dedicados a un libro de la Biblia. O sea, gigantescos, que nos hablan del contexto histórico, de la estructura gramatical, del lenguaje. Es mucho material, ¿no? Que hombres especialistas de cada libro se dedican a estudiar y publicar. Vale mucho la pena, ¿ya? Ahora, son caros. Por eso, si usted no puede acceder a ese tipo de
materiales, yo les recomiendo muchísimo que hay un texto, un libro en particular, o sea, hay un tipo de comentarios que son comentarios de toda la Biblia. Son grandotes, son bastante más generales porque no pueden tener el detalle que tienen los otros libros, por la cantidad de páginas, quiero decir, pero son muy buenos y hay uno en particular que se llama El Nuevo Comentario Bíblico Siglo XXI. Ese libro es muy bueno porque es un comentario bíblico de toda la Biblia que incorpora eruditos de distintas tradiciones, pero trata de reclutar a la creme de la creme para justamente hacer comentarios bíblicos. Pero las preguntas que está haciendo Claudio, que son muy pertinentes, son preguntas que todos tenemos y que para predicar necesitamos aclarar. Necesitamos entender realmente el texto antes de poder enseñar el texto. Para eso ocupamos esta categoría de libros que se llaman comentarios bíblicos. ¿Ya? Yo tengo una biblioteca en la gracia del Señor bien gordita, así que cuando llegue el momento de que ustedes puedan explorar sus libros, yo estoy feliz de mandarles alguna sección del comentario que les sirva. Lamentablemente, hoy no tenemos tanto en castellano, hay mucho, mucho, pero no hay tanto como existe en inglés, pero hay harto comentario, así que sin duda que feliz estoy de compartirles en la medida en que se pueda. ¿Ya? O recomendarles también libros. Ahí, si tenemos de repente vamos juntando platita. Por ejemplo, para los pastores a veces tenemos la posibilidad de pedirle a la iglesia que nos compre un comentario para predicar, ¿no? Si hacemos una serie de predicaciones de Marcos, por ejemplo, le pedimos a la iglesia, mire iglesia, necesito comprar este libro, es caro, pero es un libro que me va a servir a lo mejor por un semestre para poder recorrer el Evangelio de Marcos. Así que, comentarios bíblicos, vamos a dejarlo ahí y voy a darle la palabra a Cristian Betancourt que nos va a contar qué preguntas le surgieron a él del texto. ¿Cómo estás, Cristian? Tienes que activar tu micrófono, ahí no te escuchamos todavía. ¿Aló? Ahí sí. Ya. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿De dónde te conectas, hermano? De Valdivia, Valdiviano también, buenísimo. ¿De alguna sí. iglesia? De la San Marcos, San anglicana. Marcos de Valdivia con mi queridísimo hermano Sí, Víctor, con Vic. Sí, con Bichín. No, Víctor, hermano sí, Víctor Silva de allá de Valdivia. Cuéntenos, sí. Hay varias ¿qué cosas, pregunta le surgió? sí, hay varias cosas que me inquietaron. Por ejemplo, ¿por qué elegir a Abraham? ¿Qué vio Dios en Abraham para elegirlo a él, siendo que él era un pagano, adorador de muchos dioses? Y en ese sentido, ¿qué hizo que se obedeciera, que Abraham obedeciera? Y a veces pienso que en el desarrollo, claro, Dios le habló directamente, pero además de eso, se le presentó físicamente. En el versículo 7 sale que Jehová se le presentó. Entonces, eso creo yo que en una primera instancia marca y ratifica esa creencia de Abraham que hace una distinción y una distancia hacia el resto de los dioses paganos. Me imagino que ningún dios pagano en ese momento se presentaba ante las personas. Y acá hay un dios que se presenta. Entonces, eso marca algo. Y más encima, un dios que le hace una promesa. Y le hace una promesa de que va a bendecir a su familia y mediante él va a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, y ahí es donde me surge también el cuestionamiento. Chuta, y si es a todas las familias de la tierra, ¿cuál es la bendición que está para esas personas que no están predestinadas y que también son parte de esa bendición? ¿Cómo se expresaría esa bendición de Dios a las personas condenadas en la actualidad? Wow. Esas son como las cosas que se me surgieron. Ahí nos metemos en los temas peliagudos porque además aquí hay distintas tradiciones, no todos comparten las mismas posiciones, pero son muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Yo solo quiero ayudarte con uno porque el segundo está medio difícil, pero Deuteronomio 17:7 dice, el Señor no puso su amor, le dice Dios, en este caso por medio de Moisés a Israel. Dice, el Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor es tu Dios, es fiel.
perdón, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces parece que justamente la razón por la que Dios escoge a Abraham es porque es un anciano infértil. Es porque no tiene ninguna posibilidad de decir, ah, pero Dios, yo igual lo hubiera conseguido sin tu ayuda. Mira, en realidad me ayudaste casi como yo me estaba ayudando y tú me ayudaste al final. No, no, parece que hay un énfasis de querer a Abraham en particular por su debilidad, que además encaja con lo que dice Pablo, ¿no? De por qué Dios nos ha escogido como, él dice, lo débil del mundo, ¿no? En 1 Corintios, si no me equivoco. Sí, perdón, y sabes que, ¿por qué me llama la atención esto? Porque yo había leído un libro de J. J. Benítez, y me gusta ese autor, y era Las Guerras de Yahvé. Y en la guerra de Yahvé se establecía, digamos, por qué Dios había llamado a Abraham, pero al final era una cosa como muy lejano de lo que es la palabra de Dios. O sea, y hacían imágenes de Abraham como una persona muy poderosa hasta físicamente. O sea, Mm, no era cualquier mortal. O sea, era un tipo que marcaba presencia dentro de todo mira. de lo común de las personas. Hacía bien estudios, pero un trato más secular. Claro. Ahora, claro, hay que recordar que JJ Benítez es un autor de ficción, ¿cierto? Y que a veces hace esta cosa de ficción histórica que se llama, es decir, construimos ficción pero con algunos vínculos a la historia y ahí es donde nos perdemos, ¿no? JJ Benítez tiene varios de estos libros que no son históricos, él tampoco está pretendiendo contar una historia de verdad, es ficción, es ciencia ficción. De la misma manera como Dan Brown cuando escribe el Código Da Vinci, que también algunos se confundieron, dijeron, Sí, mira sí, lo que está conocí. diciendo son ficción, ¿no? Pero efectivamente vale la pena decir, bueno, esta ficción encaja o no con la Biblia, y aquí vemos que hay una contradicción, ¿no? La Biblia afirma que Dios escoge a Abraham por ser débil, no por ser fuerte. Así que quizás, claro, tenía riqueza, como decía el pastor Claudio, tiene toda la razón, pero eso no establece que él haya sido alguien fuerte, sino que justamente lo escoge en su debilidad de no poder tener hijos, porque en esa cultura, por mucho dinero que tú tengas, si no tienes descendencia, eres muy débil. La fortaleza tenía que ver con tener hijos. Y por eso a todo esto es que de ahí en adelante el tener muchos hijos es señal de bendición de Dios, ¿no? Lo vamos a ver una y otra vez. Y de hecho antes, ¿no? Cuando el mismo bueno, Abraham, pero en su descendencia también, ¿no? Como Jacob, por ejemplo, muere con muchos hijos y eso es símbolo de morir bendecido por Dios. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por compartir con nosotros. Vamos a avanzar entonces, cuando ya son las 8:51. Y ahora sí, vamos a preguntarnos, ¿qué crees que está diciendo el texto? Cuando yo les digo qué crees que está diciendo el texto, vamos a una pregunta central del texto, ¿ya? Y esto vamos a seguir trabajando a lo largo del semestre, pero es una pregunta que tiene que ver con ¿cuál crees tú que es el mensaje del texto? Y aquí algunos hermanos a veces yo tenía conversaciones filosóficas respecto a la predicación y me decían, no, lo que hay que hacer aquí es decir casi un versículo o una parte del texto. Entonces yo le decía a mi hermano, hermano, si tú me vas a repetir lo que dice la Biblia, entonces mejor salga del púlpito y deje que la Biblia se lea. Con eso es suficiente. La labor aquí no es repetir un texto, sino es decir cómo interpretamos o cuál creemos nosotros que es la mejor interpretación de este texto. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es su mensaje? ¿No? Así que le vamos a dar la palabra a los tres que están ya con la mano levantada y vamos a avanzar, ¿ok? Para no quedarnos pegaditos. Gustavo Delgado, cuéntenos cuál cree usted que es el mensaje de este texto. ¿Qué crees que está diciendo Génesis 12 del 1 al 9? Hola a todos, ¿se escucha? Se escucha perfecto, hermano. Súper. Yo Oye, creo Gustavo, ¿de que... dónde, de dónde estás conectado tú, perdón? yo soy de Valdivia, la iglesia de San Marcos. San Marcos también, perfecto. Iglesia Anglicana San San Marcos de Marcos. San Marcos. Fantástico. La magia. Ya. Mira, yo creo que lo que dice el texto y lo que nos quiere mostrar Dios con este texto es que se empieza a dar cumplimiento a la promesa hecha en Génesis 3:15 de la simiente de la mujer, ¿cierto? Que va a aplastar la cabeza de la serpiente y que va a herir en el talón. ¿Por qué? Porque aquí ya se escoge a una persona, que es Abraham, y se muestra cómo Dios va a ejecutar su plan con Abraham. No le cuenta todos los detalles, pero le dice los resultados que va a tener el trabajo de Abraham en las manos de Dios. Así que yo creo que Dios básicamente nos muestra, oye, lo que yo prometí en 3:15, ahora lo voy a empezar a cumplir, ahora ya, a través de Abraham. Fantástico. Muchas gracias, Gustavo. Buen trabajo porque justamente está intentando interpretar el texto. Te fijaste que
está echando mano del contexto, de lo que pasó antes y nos está diciendo esto significa. Este es el mensaje, esta es la interpretación o cómo yo interpreto el texto. Muchas gracias, Gustavo. Juan Carlos, cuéntenos usted, ¿cuál crees tú que es el mensaje de este texto? ¿Cuál crees tú qué crees que está diciendo este texto? Hola, buenas noches. Bueno, yo soy de Concepción, de la Iglesia Anglicana de Saint John, de la misión de la iglesia, aquí en Lomas. Perfecto. Es un poco lo que, bueno, de lo que hemos estado hablando. Yo por lo que cuando leí del 1 al 9, la impresión que me quedó fue que el Señor nos está diciendo cómo va a ser nuestra relación con Él. Él nos elige, Él nos bendice sin pedirnos nada, pero nosotros obedecemos, como lo hace Abraham. Del 1 al 9, básicamente esa es la relación. Dios te elige, Dios te bendice o te promete sin pedirte nada a cambio, lo hace por voluntad propia y nosotros, por lo tanto, debemos obedecer. Ese es básicamente, creo yo, el mensaje del texto. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Ahí hay un significado, un mensaje también, diríamos, querigmático, ¿no? Que de alguna manera nos desafía, nos habla y nos convoca a la acción, ¿no? Bueno, Dios te elige, ¿cuál es tu respuesta, ¿no? Me parece que quedamos con Gustavo. A ti me parece que te toca, ¿no? Sí, perfecto. Gustavo Delgado, entonces cuéntenos usted qué crees que está diciendo el texto, cuál crees que es el mensaje del texto. Después de No Gustavo sé, yo vamos. ya respondí. Ah, Fue el respondiste, primer Gustavo. Gustavo que respondió. Sí. Ah, ya, perfecto, verdad, tienes razón. Y Cristian Moraga sería el segundo, ¿no? Ahora sí. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Cristian. ¿De dónde estás conectado? De Oquinco, de la comuna de Chépica. En Chépica. Mira. Buenísimo. ¿De qué iglesia Sí, vas a alguna iglesia allá? sí, o sea, viajo a San Fernando, iglesia presbiteriana Perfecto. La iglesia de Chile, de presbiteriana Chile. IPCH ahí en San Sí, Fernando. sí. Ahí está. El pastor Edward, Ah, ya, Edward perfecto. Ibarra. Perfecto. Sí. Ya, Cristian, cuéntenos. ¿Qué Ah, fue lo que a profe, usted le... ok, Dale. yo creo que el texto dice tres cosas. La primera es que la fe de Abraham es una fe que proporciona evidencias prácticas. La segunda, que no está muy personalmente muy concebida, es decir, no abrazo completamente, pero la segunda cosa es que la promesa de Dios respecto a la bendición de una nación grande es para el Israel étnico, pero incluye intrínsecamente esa bendición, esa promesa, antes de la fundación del mundo a los gentiles. Y la tercera es que la mentira de Abraham produjo consecuencias, aunque Mm, éste estuviera bajo la protección del omnipotente y sapientísimo Dios. Por ejemplo, ¿qué consecuencia? Que Dios hiriera a Faraón y que Faraón despidiera a Abraham y a su mujer, y con ellos Lot. bueno, perfecto. Gracias, Cristian. Ahí entendí que también Ya. fuiste separando el texto, ¿no? Como mensajes quizás Sí, por porciones. A esas porciones en teología le llamamos las claro, perícopas. O sea, una sí, unidad literaria mínima, ¿no? Aquí hay una historia, una microhistoria, sí, aquí ya termina esta narrativa. Y normalmente una perícopa o una perícope ujú, tiene un mensaje. Si estamos lidiando con dos mensajes, claro, o nosotros nos estamos equivocando al sacar los dos mensajes, o en realidad estamos lidiando con dos perícopas. ¿Mm? Esa es una conversación que vamos a seguir teniendo en cuanto a la predicación en el futuro, porque es muy importante entender si estamos predicando un texto o quizás estamos predicando demasiado y por lo tanto no podemos tener un mensaje cohesionado, ¿no? A veces los libros cambian de tema y si estamos ahí predicando un pasaje muy largo, capaz que estemos predicando demasiado y no podemos comunicar claramente cuál es ese mensaje. Pero el mensaje es importantísimo discernirlo, vamos a seguir trabajando en ello. Ahora vamos a pensar en qué crees tú que Dios quiere hacer. Voy a cambiar esa pregunta, porque dice qué crees tú que Dios quiere hacer en tu vida con este texto. Les voy a preguntar qué crees tú que Dios quiere hacer en la vida de su iglesia con este texto. O sea, entendamos que Génesis es un texto antiquísimo,
Y sin embargo sigue estando hoy día en nuestras Biblias. Seguimos predicándolo hoy día y seguimos creyendo que es Dios quien habla por medio de esa palabra de Dios. Entonces, ¿qué crees tú que Dios quiere hacer en su iglesia por medio de Génesis 12? A ver si es que nos cuenta. Gerardo tiene la mano levantada, no sé si... a ver, le voy a permitir activar su micrófono. No sé si quiere compartir esta. Veo una luz ahí tenue, no sé si quedó la mano levantada. Perdón. Hola. ¿Cómo está Gerardo? Sí, yo quería hacer una observación. Antiguamente, cuando la gente migraba, siempre migraba porque había algún futuro o alguna esperanza en algún otro lugar, porque donde estaban había pobreza, había distintas cosas. Pero aquí vemos que Abraham no era un personaje pobre y necesitado de emigrar. Y Dios lo escoge, me parece muy bien la razón de que lo escoge porque no podía tener descendencia. Entonces Dios se iba a manifestar en él de tal forma. Y algo curioso es que la Biblia menciona que a estas alturas de la vida de Abraham, que eran 75, 80 años, recién en ese momento se le ocurre decirle a Sara, oh, que eres bonita. Parece, Eso, se le bendiciones. despertó el momento romántico a Abraham, dice Gerardo. Muy bien, muchas gracias Gerardo. Andrés Fabio tiene la mano levantada y nos va a contar qué cree él que Dios quiere hacer por medio de este texto en la vida de su iglesia. Andrés, ¿cómo estás? Bien, Pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo están Bien, hermano. todos? Hola. ¿De dónde está conectado usted? Cuéntenos. De San Antonio, San Antonino, de la iglesia del pastor Iglesia Simón Mar de Pablo. Gracia del Tao. Ah, perfecto, de mi querido amigo. Fantástico. Venimos llegando de por allá. Factor Estuvimos ahí Inicial. en tu Sí, capilla. sí, supe. Qué bueno. Cuéntenos, Eh, Andrés. Me parece que es interesante desde la perspectiva de qué está hablando a la iglesia, el poder notar que Dios llama a Abraham por el solo afecto a su voluntad, sin mirar ningún beneficio o atributo que pudiese tener de Abraham. Eh, Forma una familia, más tarde una nación, luego es una iglesia universal, pero me parece interesante el llamado que va a ser bendición para las naciones, porque en un primer comienzo dice simplemente bendición para los demás, va a ser bendición para los demás, para las naciones. Y creo que es interesante en un tiempo en el que vivimos hoy, tan individualista, en donde generalmente incluso los creyentes y los hijos de Dios tenemos una tendencia que incluso se profundizó durante la pandemia de vivir siempre hacia adentro, en soledad, con las puertas cerradas, yendo a la iglesia, saliendo, ojalá, en la última alabanza, eh, teniendo muchas veces haciendo esta errónea distinción entre lo secular y lo laico. Creo que ese recordatorio de que Dios llama a un pueblo para ser bendición para las naciones. Y eso cómo lo relacionamos con la misión que nos entrega Cristo en el Evangelio. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Aquí hay Es, una, tú tienes toda la razón, hay una descripción de la vocación de la iglesia, que también vamos a ver en un minuto más. Perfecto, muchas gracias. Me dio risa porque me acordé de un personaje que aparece en redes sociales, no muy agraciado para todos, que dice bendiciones para las naciones, y es un poquito como Abraham, ¿no? Vamos, tiene José la mano levantada y luego Alan, y ahí con Carlos cerramos, ¿ya? Josefo querido, cuéntenos. Sí, Josefo, yo sé dónde eres, pero el resto no. ¿De dónde estás conectado, Josefo? yo soy de Concepción, también con Juan Carlos de la Iglesia Misión Lomas Anglicana. Eh, yo había respondido de manera personal, pero me doy cuenta de que también mi respuesta aplica como para la Iglesia, que Dios quiere que creamos en Él y le obedezcamos, que estemos atentos a su voz y que estemos dispuestos a perseverar en esa obediencia en todas las circunstancias. Dios es misericordioso con Abraham y también es misericordioso con nosotros de que nos muestra cosas que son parte de su plan que quizás nosotros no vamos a ser capaces de ver el resultado final.
o quizás las cosas que van a suceder a futuro, pero Él quiere hacernos parte de un plan global que Él está haciendo y quiere que confiemos y seamos obedientes. Fantástico. Muchas gracias, Josefo. Gracias. Sí, es muy importante esto y vamos a ver que el texto habla más específicamente, ¿no? Es una obediencia específica, tiene que ver con algo específico que Dios quiere revelar. Ya lo vamos a ver, pero como anglicanos también siempre nos recordamos de esta historia que es loco, ¿no? Como los anglicanos en Chile dependemos históricamente y en realidad en Sudamérica entera. Ahí vi a mis hermanos anglicanos en Bolivia, en Perú, en Argentina. Dependemos, toda la iglesia anglicana sudamericana depende de un hombre que nunca vio una conversión, que obedeció a Dios y que murió literalmente de hambre sin ver una sola conversión. Y a causa de su obediencia, llegaron oleadas de misioneros que consiguieron constituir a miles, miles de hermanos y hermanas en Cristo que llegaron a la fe gracias a ese testimonio. Así que es loco pensarlo, ¿no? El pobre Allen Garner murió ahí en el sur de Sudamérica, quizás pensando, oh, esto no valió la pena. No, no pensaba eso, porque su diario nos dice otra cosa. La tenía mucho más clara, ¿no? Pero nosotros diríamos, pucha, murió en vano. Hay un cantante que dice, murió sin Dios, dice, sin pan ni Dios, dice un cantante acerca de Allen Garner. Pero no, él murió muy claramente con Dios y muy claramente convencido de que Dios iba a usar esa fidelidad. Y esa obediencia efectivamente da fruto aún después de su muerte hasta el día de hoy. Así que es bueno lo que dice Josefo, tienes toda la razón. Me parece que tenía la mano levantada Alan, ¿cierto? Alan, cuéntenos usted, ¿cuál crees tú, Alan, qué es lo que Dios quiere hacer o qué es lo que Dios quiere hacer con su iglesia hoy? ¿De dónde estás, Alan, conectado? Desde Quilpué, la Vamos, iglesia Quilpué. Manuel, acá, iglesia anglicana Manuel, acá en Quilpué. Perfecto. Eh, bueno, mirando para atrás un poco el presente y el futuro, viene Génesis de un Dios creador, ¿cierto? Que Dios bendice y todo lo encuentra bueno. Luego viene la caída del hombre y ahora el texto habla la narrativa de que Dios se presenta a Abraham y da cualquier esperanza porque viene desde la caída y empieza a dar esperanza de parte de Dios, empieza Dios buscando al hombre y no era un hombre especial, un hombre que era de Ur de los Caldeos, por ahí escuché a algunos hermanos, un lugar pagano, un lugar, este, los sumerios, ¿cierto? Vienen de los sumerios, creo que por ahí viene ese. Y resulta que viene a dar esperanza, pues yo veo esperanza, después del caos veo esperanza y Dios toma la iniciativa, es lo que principalmente veo en este texto. Y eso veo que está hablando también a la iglesia de que Abraham no busca a Dios, pues nadie busca a Dios, pues. Es Dios el que reconcilia toda esta situación. Eso quería compartir, hermanos. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias por eso. Oye, alguien decía por ahí que me hiciste recordar esto que Abraham no está buscando a Dios. Que alguien preguntaba, ¿no? ¿Cómo escuchaban? ¿Cómo sabían? Y es interesante. Lo más lógico sería pensar que escuchan, ¿no? Porque parece que hay una reacción física, ¿no? No es como que escuchan en su corazón, sino que parece que audiblemente. Cuando vemos el libro, por ejemplo, de Samuel, vemos que a Samuel lo llama y Samuel piensa que alguien lo está llamando y dice, sí, cuéntame. Pero al mismo tiempo la Biblia no nos dice realmente. Y es interesante que no nos diga porque parece que no quiere que nos confundamos. Dios habla de la misma manera, audiblemente, y habla con la misma autoridad en estas palabras que leemos antiguas, que leemos traducidas en un libro antiguo. En este libro, nuestro Dios habla con su voz de la misma manera que habló originalmente a los que aparecen en la Biblia. Voy a pedirle la palabra ahora a Carlos Pérez y ahora sí que avanzamos cerramos esta parte de la clase porque está muy buena. Carlos, cuéntanos tú, para ti, ¿qué crees que Dios quiere hacer en tu vida con este texto? Hola, yo particularmente leí el texto completo, Génesis 12, entonces hice una comparación del 1 al 9 y del 10 en adelante, y lo que me llamó la atención, o la pregunta que me hice, ¿por qué después de este llamamiento viene una, por decirlo así, una caída de Abraham con esta mentira?
Entonces, yo lo particularmente vi que aquí el propósito generalmente es que no hay mérito alguno en el hombre, Dios es quien escoge, y aparte de eso, eh, lo reafirma del versículo 10 hacia adelante, porque si bien es cierto, nosotros podemos quizás al ver los primeros versículos enfocarnos en la obediencia de Abraham, porque nos puede llamar la atención Mm, esa obediencia ciega, ¿ya? En el versículo 10 en adelante se cae este argumento y de la obediencia ciega y de a lo mejor de la capacidad que tiene Abraham como hombre de obedecer a la voz del Señor, sino que nos reafirma que el propósito es de Dios, es el mérito y no de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir la iglesia? ¿Qué quiere decir este texto para la iglesia? Es que nos dice y nos reafirma que Él es quien nos escoge, nos sostiene por su gracia soberana, y así como Abraham fue llamado a salir por fe, nosotros fuimos llamados hijos de Dios a través de Cristo, por amor y misericordia, para ser parte de su propósito y regalo divino que es la salvación eterna. Y esa fue la conclusión que tomé yo. muchas gracias, Carlos. No, se me olvidó preguntarte de dónde estás conectado tú, Carlos. Estoy conectado de la séptima región, San Clemente, San Clemente, perfecto. está casi a la cordillera. ¿Representas alguna iglesia por allá? Sí, Iglesia Cristiana Gracia Soberana. Perfecto. Iglesia Cristiana de Gracia Soberana. Muchas gracias, hermano. Toda la razón. Hay muchísima buena reflexión ahí. Nos vamos dando cuenta, ¿no? Y estas cosas son componentes esenciales de una buena predicación. Por eso es que tenemos esta estructura para pensarlo. En primer lugar, tenemos que ver qué nos llama del texto para indagar, para investigar, a ver si por ahí encontramos un hilito que es importante de investigar para poder entender el texto. ¿Qué preguntas nos surgieron de la lectura? Esas preguntas tenemos que resolverlas en la medida de lo posible para poder entender bien el texto. ¿Qué crees que está diciendo el texto? Eso es lo que tenemos que decirle a la gente, pues. ¿Qué está diciéndonos el texto hoy a nosotros? Pero además, ese mensaje no puede llegar hasta ahí, porque la Biblia no es un libro informativo, sino que transformacional, ¿no? No quiere darnos una información así como cuando te llega una carta, no es lo mismo, cuando te llega la carta, ¿no? A mí me llegó la carta hasta ayer, mi hija recogió del suelo, me dijo, papito, mira, esta carta, una linda carta de los gastos comunes, decían ahí, oh, ya, hay que pagar los gastos comunes. ¿Es personal? Sí, es personal, pero es una carta no tan satisfactoria. Pero cuando un querido amigo canadiense me mandó una postal con una carta escrita a mano, hay algo distinto de esa carta, ¿no? No son lo mismo. Así también, la Biblia no es simplemente una información como la carta de gastos comunes, sino hay algo que quiere producir en nosotros una relación más profunda con Dios y un cambio de vida para vivir con Él. Nos quiere transformar y por eso nos tenemos que hacer constantemente la pregunta, ¿qué quiere hacer Dios? ¿Cómo respondemos adecuadamente a este mensaje? Y a eso le vamos a llamar propósito. Ya lo vamos a seguir viendo en el futuro, así que lo que introduzco hoy día lo dejo ahí y luego vamos a seguir viéndolo. Permítanme avanzar a contarles algunas cosas del texto que son muy importantes y esto le vamos a llamar una suerte de lectura crítica, es una suerte de compartirles la reflexión que surge después de haber investigado el texto. También podríamos llamarle algunas observaciones exegéticas, que es el nombre pituco y rebuscado que usa la gente en el mundo de la teología para referirse a la investigación del texto, ¿no? Vamos a estudiar la historia, vamos a estudiar las palabras, a ver qué significan. Y aquí les quiero compartir algunas de las cosas que yo he visto. En primer lugar, Génesis 12, y esto anoten los matemáticos, porque aquí viene algo impresionante. Génesis 12 viene después de Génesis 11. ¿Lo notaron ahí? Enfatícenlo, grábenlo en sus corazones. Es importante porque Génesis 11 tiene algunos paralelos con Génesis 12. Efectivamente, Génesis 11, ¿se acuerdan alguien? A ver si aquí lo ponen en los comentarios. ¿De qué se trata Génesis 11? ¿Qué aparece en Génesis 11? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La Torre de Babel, exactamente, la Torre de Babel. Y hay varias cosas que son paralelos. Aquí, como, ¿se acuerdan que les contaba yo en Génesis 1 que habían ciertos guiños a las narrativas, a las cosmogonías paganas? Aquí vamos a ver que hay algunos guiños a esta idea de la Torre de Babel, donde habían 50 cigarros, como bien dice los tres ahí directamente desde Concepción. Israel versus Babel. Déjenme contarles. En primer lugar, ¿qué buscaban los babilonios, la gente de Babel? Buscaban una gran fama. Génesis 11, si usted va al verso 4, a ver si es que voy rápidamente. Génesis 11, verso 4 dice, vamos, dicen los babilonios, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. Mira qué coincidencia.
Y nosotros vamos ahora a Génesis 12, versículo 2, y Dios le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y alguien ya decía en los comentarios que algunas versiones lo traducen bien traducido, como te haré famoso. Hay una conexión explícita entre Génesis 1 y Génesis 11 y Génesis 12. En Génesis 11 los hombres buscan un nombre grande para sí mismos, pero en Génesis 12 se nos enseña que eso no viene por la arrogancia, sino en la humildad de Abraham que dice, mira, recibo. La fama, la grandeza es algo que recibimos como regalo y no algo que simplemente conseguimos por nuestros propios medios. También aquí hay algo interesante porque en Génesis 11, me parece que el verso 2, al final del verso 2 se nos dice que ellos dicen que van a hacerse una torre, el verso 4, perdón, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos. Aquí hay una referencia cultural que nosotros no entendemos, a menos que usted haya hecho lo que el buen profesor de introducción a la Biblia le dijo que hiciera. Va a buscar un buen comentario bíblico, se pone a investigar y descubre que estas torres eran algo común en el mundo antiguo, en el antiguo cercano Oriente, así se le llama a la zona central en realidad de Eurasia, donde está justamente Israel, Egipto, Mesopotamia, etc. Y en ese tiempo existían las famosas sigurat. Sigurat era una manera, o una referencia, una palabra complicada para referirse a torres gigantescas que tenían un significado teológico. Las torres normalmente se construían al lado de los templos en el imaginario de que íbamos a producir una manera en que los dioses descendieran para bendecirnos. Entonces en Génesis 12, cuando los babilonios construyen la torre, quieren construir una torre para forzar la bendición de Dios sobre sí. Y mientras ellos intentan forzar la bendición de Dios sobre sí, por otro lado, tenemos un Dios que llama a un anciano, no en su fortaleza, sino en su debilidad, y le dice, yo te voy a bendecir a ti. No a los que quieren forzarme, sino yo la concedo a quien yo quiero. Y vamos a escuchar eso una y otra vez en la Biblia, que Dios concede su gracia y tiene misericordia de quien Él quiere. Y en este caso, quiere derramar su bendición, su misericordia sobre Abraham. Así que la bendición de Dios está sobre Abraham, pero además aquí hay una suerte de nueva contradicción. Aquí está lo que yo les decía, que en un sentido va hacia atrás y en otro sentido va hacia adelante. En un sentido es una referencia a, cuando se habla, por ejemplo, en Génesis 11:4 dice, ¿por qué quieren hacerse un gran nombre los babilonios? Dice el verso 4, para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Y aquí, en primer lugar, hay una contradicción con Génesis 1. ¿Se acuerdan de Génesis 1? Llenen la tierra, sojúzguenla. Vayan, conquisten, avancen, salgan. La idea es un movimiento centrífugo hacia afuera, ¿no? Pero, ¿qué dicen ellos? Dicen, no, nosotros no queremos salir hacia ningún lugar. Es más, vamos a construir una ciudad para quedarnos aquí. No queremos hacerle caso a Dios. Y luego vemos que los propósitos de Dios no se dejan doblegar por la maldad humana, porque resulta que Abraham, ¿qué va a pasar? Él deja la casa de su padre, a la tierra que él mostrará, y de una familia bendita lleva la bendición a todas las familias de la tierra. Así que aquí hay algo muy interesante en esta dirección. Hay algunos que van a llamarle la dirección misiológica de toda la narrativa. Y es algo loco porque lo hemos visto, pero a veces lo pasamos por alto. Génesis 1 nos dijo que tiene la tierra, sojúzguenla. Génesis 3 nos dijo que la maldición tenía que ver con la rebelión, que vimos justamente llegar a su punto culmine en Génesis 11, donde dicen, no queremos dispersarnos. Génesis 12, este proyecto de Dios diciendo, no, yo sí quiero que la bendición llegue hasta los confines de la tierra. Y aquí llegamos a un punto que es interesante porque en realidad esta idea de la bendición se nos pasa de nuevo por alto, pero venimos de Génesis 3. De Génesis 3 a Génesis 11 hay una seguidilla, es una suerte de, le llaman esto los especialistas, la espiral descendiente del pecado. Desde la caída en adelante, el hombre va cayendo y cayendo en una decadencia que va y vuelve. En ese ritmo, ¿no? Hay una maldición. Una y otra vez aparece esa palabra desde Génesis 3 en adelante. La manera en que la Biblia describe el estado del cosmos después de la caída es maldición. Y por primera vez se nos dice ahora que Dios quiere bendecir.
O sea, cuando Dios le promete a Abraham bendecirlo a él, le está diciendo que a él le revertirá los efectos de la caída. Cuando Dios le promete a Abraham que por medio de él serán benditas todas las familias de la tierra, le está prometiendo a él que por medio de él se revertirán cósmicamente los eventos de la caída, los efectos de la caída. Así que toda esa maldición cósmica será revertida por medio de este viejito estéril y su familia. Mira qué lindo, ¿eh? Qué lindo ese contraste entre el poder cósmico de Dios y por otro lado la debilidad humana. Así que lo vamos a ver una y otra vez, pero la maldición de la tierra en Génesis 3:17 ahora es revertida por la bendición hasta los confines de la tierra, va a decir Jesús, pero hasta ahora, hasta a todas las familias de la tierra. Y hay algo más que quiero decir aquí porque es muy importante. Cuando nosotros estamos en Génesis 12, también a veces sacamos Génesis 12 y pensamos como en un... No sé si se acuerdan en los 80 que hubo este escape de una cárcel en helicóptero, ¿se acuerdan? Con un canasto. A veces leemos así la Biblia. Nosotros agarramos un canasto y sacamos el texto, ¡pop! Y agarramos este pedacito, lo sacamos de su contexto y nos lo llevamos, ¿cierto? No es lo que tenemos que hacer. Parece esas máquinas de peluche de los niños, ¿no? Que agarran y se llevan. Pero no, Génesis 12 está en el mismo libro, en Génesis. Y Génesis 12 viene del proyecto fallido de la antigua humanidad. Adán y Eva debían llenar la tierra y sojuzgarla. Debían gobernar toda la tierra para la bendición de la creación y para la gloria de Dios. Y fracasaron, se rebelaron contra ello. ¿Y qué está intentando hacer ahora Dios con Abraham? Fíjate, llama nuevamente a un hombre y a una mujer. Nuevamente los llama para llegar hasta los confines de la tierra o a todas las familias de la tierra. Nuevamente los llama a tomar una decisión de fe en relación con Él. Ya no está lejos de Dios, sino se acerca hacia ello para restaurar a la humanidad. Por eso desde aquí en adelante vamos a comenzar a ver en Israel un proyecto que vamos a llamarle la nueva humanidad. Lo que Dios quiere hacer es restaurar la antigua humanidad. Los propósitos originales de Dios para la humanidad comienzan a ser restablecidos aquí y serán perfectamente restablecidos en Cristo Jesús. Entonces aquí se nos habla nuevamente que es central a la vocación humana está la idea de bendecir a todas las familias de la tierra. Y si entendemos bien la palabra bendecir, eso quiere decir que quiere restaurar lo bueno que ha sido perdido. Restaurar, renovar. Había alguien que dijo al final de la Biblia, yo hago nuevas todas las cosas, ¿o no? Parece que hay alguna conexión con esto, ¿cierto? Así que hay muchísimo de esto, pero lo importante, o muchas de las cosas importantes, pero aquí el tema que estoy tratando de describir en esta parte es que la nueva humanidad va a establecer un patrón para todo el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es más, cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pablo se va a atrever a llamar a Jesús el nuevo Adán y le va a llamar a la iglesia la nueva humanidad. Fíjate las conexiones locas que hay. La Biblia es un libro maravilloso. Así que, hermanos, aprendemos claramente de Génesis 12 que Dios creó a la humanidad con un propósito y lo está restaurando en esa familia llamada Israel. Habiendo dicho esto, vamos a pasar un ratito reflexionando en torno a esto y les voy a dar unos minutos para que podamos conversar de esta pregunta. Mira, tengo una pregunta para ustedes y vamos a conversarla en grupos. ¿Qué significa ser escogidos para bendecir a otros? ¿Qué significa para tu iglesia? ¿Qué significa para nosotros como discípulos de Jesús? Ser escogidos, ¿cierto? En Abraham para bendecir a otros. Vamos a ir a grupitos de discusión, ¿les parece? Todos nos vamos sumando y pasamos unos 10 minutitos de conversación, a ver cuánto tiempo tenemos y nos queda tiempo. Así que les voy a abrir los grupitos y nos vamos con estos 10 minutitos de conversación en torno a ello. ¿Cuántas personas vemos aquí? 60 personas. Vamos a abrir unos 12, ¿les parece? Ya, ahí va. Escojan sus salas. Pueden ponerla ahí.
y usted dice, yo quiero ir a la 1, por ejemplo, a la 2, a la 3, para que se vayan llenando las salitas. A ver si pueden hacerlo. Avísenme si es que estamos muy perdidos. ¿Aparecen o no aparecen? ¿Dónde? Ah, perdón. Ahora sí. Disculpe, me faltaba apretar un botón. ¿Ahora sí se ve o no? Sí. No todos, parece que algunos no ven. Hay una ventanita donde dice grupos pequeños, no sé cómo dice, breakout rooms, me sale aquí, pero no sé cómo dice. Y ahí se están armando los grupos. Perfecto. Súper. Los que no les salga, yo los voy a meter a la fuerza a un grupo. No, pero para poder Y ayudarle. eh, yo también ahí lo estoy metiendo a la Gracias, fuerza. compadre. Mira, a los que salen acá, los que quieran los metemos, porque de repente ha pasado que hay gente que está conectada, pero no está como allí, ¿no? Como que está escuchando a lo Ujú. lejos, entonces no sirve armar muchos grupos con personas que quizás no están realmente Sí, participando. estoy metiéndolos en los grupos que están más vacíos, así que no creo que todos estén inactivos. Ok. Por ejemplo, hay un grupo que es el 10 donde hay solo una persona, parece. Ah, no, ahí hay dos personas ya. En el grupo 11 también hay dos, perfecto. El grupo 9 ahí no hay nadie, parece. No hay nadie hablando en este momento. Así que, entiendo. Ya, yo me voy entonces al grupo 8. Gracias, hermano. Ah, ya. Ah, tienen que aceptar por eso, ¿no? Ok. Cristian, ¿no te sale la opción a ti? Mm, Te muevo a algún grupo yo, dale. ¿Está bien? sí, dale nomás. A ver, ¿a dónde estás acá? Ah, 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 ah. A mí no me sale. Te voy a... Ah, es que tienes que aceptar, Gerardo, porque si estás... Yo te vi aquí que estabas Pero asignado. Déjame... no tengo. Te voy a mover al 10. Ahí debería aparecerte un botoncito. ¿No te aparece nada? Si no, nos quedamos acá nomás. Ah, ya se fue. ¿O no? Sí. Y Cristian... Ah, perdón, te estaba buscando con CH y por eso no me aparecía. Cristian Montesino, vamos al 10. ¿Te aparece ahí, Cristian, un botoncito o no? Ahí sí, perfecto. Ábretele nomás. Bien. Si hay alguien más aquí en este salón que quiera unirse a la conversación, avíseme, por favor. Voy a estar mirando el chat. Hola, Félix, ¿cómo está ahí? Oh, no te escucho. No te escucho. No, no te escucho nada. O sea, como cuando tenía activado el audio, pero no te consigo escuchar. En el Zoom a veces, si pones la opción de que tu micrófono sea el del computador en vez del audífono, ahí a veces ayuda. No te escucho nada. A ver ahí, habla, a ver. No. O a lo mejor ¿cómo se llama? El enchufe está un poco suelto, ¿no? No, nada. No te escucho, compadre, lo siento. Escucha, ya. Mucho no vaya a poder conversar. Bueno, a mí me parece, realmente me pasa lo mismo. Y en audio ahí, en la opción, cuando tú le haces clic a esa flechita chica al lado del micrófono,
te pide elegir un micrófono y elegir un parlante. El parlante lo podéis dejar con el audífono, pero el micrófono le puedes poner que sea el del computador en vez de el audífono. Y con eso se ayuda, digamos. Ahí te podríamos escuchar probablemente, no lo sé en realidad. ¿No lo logramos? Está bien, compadre. Ya, está bien. A veces se puede y a veces no. Oye, gracias por todo tu servicio, hermano. Allá al aguantarnos tanto rato. Sé que fue más de la cuenta, además. Yo creo que si nosotros llegamos cansados, me imagino que tú más todavía. Bacán. Me imagino que hay grupos con más niños jóvenes o de repente es más complicado, ¿no? Ah, mira, tengo un... ¡Wow! Claro, por los scouts de repente van los chicos que la llevan y hay algunos que son chicos más nuevos y ahí más loca la cosa. 130. No, nosotros somos guatones, pero somos pocos. Comemos harto, pero somos pocos. Oye, aquí está Fresia. No sé si estás allí, Fresia, escuchándonos. Estamos haciendo una actividad en grupos. Perdón. Entonces, si quieres, puedo asignarte a un grupo para que puedas participar de la conversación. ¿Ya? Avísame y trato de asignarte. Gracias, pastor, pero prefiero por ahora no. Estoy escuchando solo. Ningún Muchas problema. gracias. Ay, ay, ay. Todavía estoy saliendo de la infección respiratoria. Dale, súper. Bien, Félix. Entonces, los grupos, para que sepas, me parece que está Elsa y está Fresia, están en grupitos. Aquí yo voy ahora a apagar mi micrófono por un ratito, porque les di 10 minutitos para conversar. Entonces, si ustedes quieren conversar o escuchar la conversación, será mejor que las asigne a grupos. Avísenme, no sé si Fresia querés que te meta a un grupo para que por último escuches la conversa, porque ahora aquí va a quedar como... Voy a desactivar mi micrófono por unos minutos más, ¿ya? Ok, puede ser, sí. Debería aparecerte entonces la opción ahora para ir a el grupo. Perfecto.
Hola, Leodoro, ¿cómo estás? Uy, me saqué los audífonos, no te voy a escuchar, perdón. Ahí sí. ¿Terminaron la conversación ya? ¿O están Sí. recién entrando? Perfecto. Déjenme entonces llamar a todos para que nos tomemos un minuto más. Queridos todos, nos queda solo un minuto, así que el último minuto para compartir las preguntas y respuestas y volvemos al salón principal. Ya. Perfecto. Bienvenidos de vuelta, queridos. Vamos a apretar acá, apretar acá. Ya, listo. Ahí sí. Oh, tengo el micrófono abierto, perdón. Bien, amigos, van varios volviendo. Mientras el resto vuelve, quiero abordar dos preguntitas que quedaron pendientes. Creo que respondí casi a todas en la sección de preguntas y respuestas, pero hay un par que no respondí. Iván pregunta, ¿los pactos son importantes para considerar en la historia bíblica? Iván, la teología en general reconoce la importancia de estos pactos, ¿no? Justamente hay cuando hablamos de pactos es una palabra grande para hablar simplemente de estos tratos, ¿no? De esta manera oficial, de alguna manera, celebraciones de la relación de Dios con los hombres. Podemos hablar de em, la relación de Dios, por ejemplo, con Adán, de Dios con Abraham. Efectivamente, son momentos especiales en los que Dios se revela a la humanidad, revela de sí mismo, revela de su empeño y su deseo para la humanidad, los propósitos de Dios para la humanidad, y también revela los propósitos de Dios para el cosmos, ¿no? Entonces seguimos más o menos la misma estructura, todo esto de Génesis 1, ¿cierto? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el ser humano? ¿Y qué es la creación? ¿Cómo esas partes deben efectiva y adecuadamente relacionarse? Así que los pactos son muy importantes, sobre todo para la tradición reformada de la que yo vengo, el mundo protestante en general. Particularmente la tradición reformada considera la teología, de hecho así se llama, la teología del pacto. Normalmente establece este recorrido, esta estructura pactual de la Biblia. Ahora los pactos tienen condiciones y a veces eso se nos olvida. Los pactos establecen que Dios es un Señor, es el Dios, el dueño de todo el cosmos, el dueño de la vida, el dueño de la creación entera, y Él se relaciona de una manera específica con autoridad con estos hombres. Es un Dios, es un Señor, pero es un Señor misericordioso, amoroso, respetuoso, gentil, misericordioso, etcétera. Y al mismo tiempo establecen un propósito. Y eso es lo que a veces se pierde de vista, y justamente Génesis 12 nos recuerda de eso. Hay una dirección de los pactos. Los pactos no son estáticos e incoherentes, no están desconectados. ¿Cierto? Génesis 1 nos dijo, vamos para allá. Génesis 3 nos dijo, oh, qué va la escoba, pero seguimos yendo para allá. Y Génesis 12 nos muestra eso, ¿no? Vamos para allá. ¿Para dónde vamos? Vamos nuevamente a restablecer el gobierno de Dios sobre toda la creación por medio del ser humano para bendecir a todos. Y aquí, en Génesis 12, comienza o más bien se retoma un elemento que es parte de la narrativa bíblica, que es del uno a los muchos. O sea, Dios comienza con Adán y ahora ya estamos hablando de una nación, pero el propósito final de Dios desde Génesis 1
hasta Génesis 12, siempre ha sido y en el futuro será todas las naciones, ¿no? Todas las familias de la tierra. Aquí ya se nos empieza a caer ese velo individualista, quizás con una cuestión media nacionalista, sino que se cae y decimos, no, esto no es para nosotros nomás, sino que es un medio. Hay un profesor que dice, el profesor Michael Gohin, con quien estuvimos esta semana, y me gustó esta ilustración que usó, dijo, Israel es como un cartero. Es un cartero. Vamos a descubrir lamentablemente que en la medida en que avanza la historia de Israel, de Abraham, de su familia, es un cartero que piensa que todas las cartas de amor que lleva son para él. Está medio confundido nuestro querido amigo, ¿no? En vez de llevar la carta del amor de Dios a las naciones, que es la misión que tiene, se queda con las cartas sentado, empieza a abrirlas y dice, oh, qué lindas palabras me dedican a mí. Y no se ha dado cuenta que son palabras para él, sí, pero en realidad su misión también es llevarlas y compartirlas con el mundo, con las naciones. Así que hay una dirección, llamémoslo así, una dirección misional de toda la Escritura. Y eso se revela perfectamente en la teología pactual o de los pactos. Fresia dice, ¿Dios continúa hablando a los hombres? Yo no veo ninguna razón por qué no. Hay distintas tradiciones que responden de manera distinta, pero al menos al Nuevo Testamento llegamos con una respuesta de sí con cinturón de seguridad. Es decir, tenemos una revelación completa, según Hebreos 1, en Jesucristo. Y por lo tanto el Nuevo Testamento, que es el testimonio de nuestro buen Señor, es de alguna manera la revelación definitiva. Por eso es que cuando las iglesias del Nuevo Testamento profetizan, cuando hay alguien y dice, yo tengo una palabra de Dios, se levanta, lo dice, pero hay unos presbíteros que van a juzgar esa profecía. ¿Cierto? Aparece en Primera de Corintios, aparece en Timoteo, va a volver a aparecer cuando el apóstol Juan dice, disciernan, juzguen los espíritus. La idea es que si hay alguien que esté profetizando, vamos a abrir esa puerta de que Dios pueda estar hablando por medio de personas, pero hay una autoridad del testimonio apostólico que tenemos en la Escritura nosotros para decir esto va o no va, esto funciona o no funciona, se condice o no con la palabra de Dios. Entonces hay una supremacía, le llamamos en el mundo protestante, una supremacía de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la autoridad para corregir a la iglesia. O sea, por mucho que estemos convencidos de que Dios nos dice algo, esa no es una palabra final. La palabra final, definitiva, autoritaria, está escrita en las páginas del Nuevo Testamento porque allí encontramos el testimonio de lo que Jesús le traspasó a sus apóstoles y lo que los apóstoles traspasaron y fijaron, ¿no?, en este documento que conocemos nosotros como la palabra de Dios. Perdón por la tos. David dice, siempre me llamó la atención que si la imagen de Dios en nosotros establece que gobernemos de parte de toda la creación para su gloria, ¿por qué existe este enorme desperdicio de espacio, dejándonos aislados o limitados solo a nuestro planeta, sabiendo que la creación y la causa del pecado va más allá de nuestro mundo, convirtiéndose literalmente en una consecuencia cósmica? Es una buena pregunta. David Musk está pensando ya en colonizar a otros planetas. Es interesante porque justamente es algo que nos podemos hacer como pregunta. Ahora, esa sería una frustración si pensáramos que la historia humana está en su ocaso. Pero de acuerdo con las páginas de la Biblia, la historia humana parece que está recién en sus pañales, ¿no? Todavía está en los 9 meses de gestación. Y la vida humana, su vida de verdad, parece que su nacimiento, ¿no?, realmente viene con la nueva creación efectuada en Cristo. Así que para la tradición de la que formamos parte David y yo, eso mira para adelante y dice, bueno, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe si es que en la nueva creación el Señor efectivamente nos va a permitir desarrollar toda la cultura? O sea, quién sabe, sabemos bastante de eso, ¿no? Hay un desarrollo de la cultura humana, de la ciencia humana, del conocimiento humano, que podría, sin duda, imaginarse colonizando otros planetas. Así que por ahora parece una pérdida de espacio, pero no definitivamente. Estamos aquí en la introducción de la historia de la humanidad. Y está re buena la historia, así que vamos a seguir adelante. Mira, Elsa dice, la actitud de Abraham puso en peligro a Sarai sin pensar que en ella también estaba la promesa. Toda la razón, pues, Elsa. Ahí está justamente, por eso Dios no lo ve con buenos ojos. Y por eso es que Abraham en las páginas de Génesis no se nos presenta como un héroe infalible, sino que claramente falla, ¿no? Este no es un momento en el que Dios diga, mira qué bonito lo que hizo Abraham, sino todo lo contrario. Así que la actitud de Abraham sin duda pone en riesgo a su esposa y habla de una desobediencia a Dios, ¿no?, de una falta de integridad de nuestro amigo Abraham. Amigos queridos, ha sido un privilegio
esta conversación y ya es hora de despedirnos, así que lo vamos a hacer como es ya costumbre, con esta última patita que tiene que ver con nuestra, no sé, lectura devocional, lectura del texto. Así que déjenme hacer una pequeña síntesis de Génesis 12 y vamos a nuestra lectura más aplicada, ¿no? Una reflexión ya más devocional. Dice, lo que nosotros tenemos en la narrativa de Génesis 12 es parte del libro de Génesis y eso a veces se nos olvida. Hay un dicho que muy bien dice, todo texto sin su contexto es un pretexto. Y es verdad, muchas veces vamos a la Biblia para decir lo que nosotros queremos decir y para hacer eso lo sacamos de su contexto, ¿no? Le sacamos ahí, le cercenamos al pobre Biblia, Génesis, le sacamos Génesis 12 y lo leemos como una cosa aparte. Pero no, en su contexto, Abraham nos recuerda que el mundo es un desastre, pues. Estamos en un mundo que ha caído y en un mundo que ha caído, como vimos la semana pasada, solo hay desastre. Pero en medio de ese mundo que es un desastre, todavía hay esperanza. Y aquí está la esperanza, ¿no? Dios no ha abandonado su creación, sino que se ha dispuesto a recuperarla. Y ha decidido recuperar todo el cosmos y restaurar todo lo creado por medio de un anciano infértil. Una familia. Una familia que hasta ahora incluso esa familia parece imposible. La familia de Abraham se va a transformar en un reino, en el reino de Israel, y ese reino va a caer hacia el final del Antiguo Testamento, que es lo que vamos a ver la próxima semana, pero va a ser restituido con un nuevo rey que va a reunir 12 tribus, las 12 tribus de Israel, para bendición de todas las familias de la tierra. En esa familia, en la misma familia de Abraham, dice Pablo el apóstol, que si tú has llegado a la fe en Cristo, entonces tú y yo formamos parte de esa familia. Es la misma familia de Abraham, porque es la misma familia del verdadero Israel que responde con fe al Señor y de nuestro lado de la historia esa fe en el Señor es fe en Cristo. Génesis 2 entonces nos dice qué pasa, pero nos invita también. Nos invita a imitar la fe de Abraham para formar parte de su familia, pues. Una familia que es restaurada en Jesús. Y así nosotros también somos estos carteros. Con cartas de amor para nosotros, pero también con cartas de amor para todas las naciones, para llevar bendición y restauración anunciando la esperanza de que las circunstancias terribles de un mundo caído y desastroso no son definitivas. Hay esperanza porque nuestro buen rey volverá a restaurarlo todo. Así que les quiero leer este párrafo del cantautor chileno Nano Stern. Dice, Esperanza, mi amada Esperanza, no me claves más hondo tu lanza, ándate antes de que todo comience otra vez. Y esta canción de Nano Stern, que no voy a pronunciar el nombre porque si no se pone complicada la cosa, describe el miedo humano y es entretenido esto, ¿no? Como no quiero sentir esperanza, tiene miedo por esperar aquello que quizás nunca ocurra. Es un miedo que nos paraliza, ese miedo a esperar en vano. Deseamos que las cosas sean mejor, pero como que nos da, la sola idea de la desilusión nos hace resistir nuestra propia tendencia a esta esperanza optimista. Sin embargo, anidar la esperanza parece algo inevitable en el ser humano, pues. Ahí está, por mucho de la que la queramos evadir. A pesar de la influencia de la filosofía oriental que dice hay que dejar ir, déjalo ir, suéltalo. Simplemente no podemos dejar de anidar una profunda esperanza de ver nuestras historias y nuestro desastroso mundo restaurado. ¿Sí o no? Por eso estamos aquí. En Génesis 12, Dios le promete a un hombre llamado Abraham que toda la maldición experimentada después del jardín será transformada una vez más en bendición. Bendición para Abraham, bendición para su familia y por medio de su familia, bendición para toda la tierra. Dios ha prometido derramar su bendición sobre este desastroso mundo lleno de maldición. Así que la historia universal, tu historia, la mía, son un desastre, ¿cierto? Pero la Biblia es clara. Este desastre tiene esperanza, porque Dios ha prometido restaurarlo todo. El escritor C.S. Lewis escribió estas palabras que yo ando trayendo en mi mochila con un pin que me compré. Dice, si encuentro en mí mismo un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, una esperanza de algo que en realidad no veo, no encuentro, entonces lo más probable es que yo fui hecho para otro tipo de mundo. Y claramente es así. Si en medio de un mundo desastroso te encuentras constantemente esperando
por algo mejor, entonces tal vez fuiste creado para otro mundo, pues. Un mundo restaurado, ese mundo que Dios ha prometido. Dios realmente ha prometido restaurarlo todo. Y por lo tanto, la esperanza no es algo de lo que deberíamos rehuir, sino es la más razonable de todas las virtudes. Hay esperanza para tu historia, hay esperanza para la mía, hay esperanza para tu ciudad y hay esperanza para este mundo porque Dios ha prometido transformar toda la maldición en bendición. Y lo ha prometido por medio de una familia en la que todos los cristianos han sido incorporados. Así que tú y yo somos agentes de esperanza para este mundo en desesperanza. Hermanos, el Señor les bendiga y espero que este tiempo no haya sido simplemente de pensar, sino también de ser alimentados con su palabra. Permítanme orar y ahí ya nos despedimos de este tiempo juntos. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta narrativa, en esta historia, realmente nos revelas más de ti y nos revelas más de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque hoy día hemos aprendido que tú eres un Dios que toma la iniciativa. Eres un Dios amoroso, eres un Dios generoso y eres un Dios que no renuncia a lo bueno que tú has hecho. Gracias, Señor, porque nos muestras más de tu mundo, de tu creación. Tu mundo es bello y vale la pena luchar por restaurarlo. Gracias, Señor, porque tu mundo será restaurado y es una suerte de roca esperando ser tallada. Y gracias, Señor, porque nos hablas de nosotros. Gracias porque nos recuerdas que somos agentes de restauración en este mundo, agentes de esperanza. Somos carteros enviados a comunicar, a llevar las cartas de tu amor hasta los confines de la tierra, a todas las familias de la tierra. Ayúdanos entonces, Señor, esta semana, cuando entramos a la oficina, cuando vamos en el metro, cuando vamos en la micro, cuando vamos en la mesa, en cualquier lugar donde nos encontremos, a recordar que no se trata de una actividad que hagamos, sino de una identidad que se nos ha dado en Cristo Jesús. Somos la familia que ha sido enviada a bendecir a todas las familias de la tierra. Ayúdanos entonces, Señor, a responder en fe y en fidelidad como Abraham. Una fe débil, pero una fe sin embargo. Ayúdanos entonces, Señor, esta semana y estos meses a cultivar ese tipo de fe para tu gloria, para nuestro deleite y para la bendición de aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar juntos hoy día y el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que la tarea, la voy a dejar ahí en el Classroom, es leer Éxodo 19 y 20 y tienen que hacer la bitácora 4, ¿ok? Ya la voy a modificar para que la tengan todos en el Classroom, pero Éxodo 19, 20 y bitácora 4. Muchas Gracias, gracias. profe Diego. Chao, chao, gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós, chao Luis, María Inés, chao. Chao. Chao, cuídense, que estén bien. Dios los bendiga. Nos vemos. Chao. Chao, 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 chao.